Buenos días, Lina, ¿cómo amaneces? Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿No pudiste conectarte a la clase pasada? No, señora, no me pude conectar. Ah, bueno, Linita, ¿tú investigaste lo que te asigné? ¿Lo de la exposición? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, entonces démosle unos minuticos a ver si se conectan más alumnos para, para que la iniciemos, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, sí, señora. ¿Estás con gripita, Lina? Tatiana. Hola, Tatiana, buenos días. Tatiana, ¿cómo es tu apellido? Tatiana, ¿cómo es tu apellido? Tatiana no le sirve el audio porque no me escucha. ¿Qué tema te correspondió, Lina? Cuando está grande, la agarra un hijo, va a ser la mamá ahora. Hola, Tatiana, buenos días. Tatiana, buenos días. ¿Cómo es tu apellido, Tatiana? Buenos días, Kevin. Buenos días. Tatiana te preguntaba que cómo es tu apellido. Es Yaso, profe. ¿Cómo, hija? Yaso Acosta.
Tatiana, yo te asigné tema para investigar para hoy. No, señora. No. Listo, Tatiana, entonces te voy a asignar tema para que investigues para la próxima clase, ¿sí? Y nos preparas una breve... Ah, bueno, señora. Acá, un momentico ya. Investiga acerca de la acción de tutela, de la parte de democracia. Como sociales tiene historia, geografía y parte de democracia, entonces una de las partes de democracia tenemos que ver la Constitución. Entonces el artículo 86 de la Constitución nos habla de la acción de tutela, entonces investiga acerca de la acción de tutela, que de todas formas en el taller que se le va a enviar hoy hay tema de la acción de tutela, ¿ok? Bueno, profe, listo, gracias. Vamos a esperar que Lina tenía pendiente exposición para hoy y no sé qué le pasó. Estaba en la clase y tal vez se le fue el internet. Voy a escribirle para iniciar ya la clase porque ya son las 8:10. Kevin y Tatiana ya han enviado las actividades, el taller 1 y el taller 2. Sí, señora. Kevin sí ya le Sí, señora. califiqué. Sí, profe, yo Tatiana, también. ¿tú lo enviaste por el WhatsApp? Sí, Ah, señora. ok. Ah, ok. Listo. Y a Kevin sí ya le califiqué. Listo, hoy es ya, el otro sábado ya nuestra última clase. Entonces, bueno, empecemos porque no sé qué le pasaría a Lina que ya estaba conectada. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por tener salud, por nuestra familia, por el Instituto ITSI, para que cada día siga formando más estudiantes y ustedes posteriormente a que terminen su bachillerato no se queden ahí, sino sigan afianzando sus conocimientos y puedan estudiar en el instituto o en otra institución superior, seguir avanzando en sus conocimientos. Bueno, hoy la clase del día de hoy, vamos a hacer como un repaso de los legados que nos dejaron las culturas, todas las culturas de las civilizaciones ante la antigüedad y las prehistóricas. ¿Listo? Entonces, y posteriormente vamos a trabajar hoy con el tema de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y una parte constitucional acerca de la acción de tutela. Eso es la temática que tenemos para el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de los legados que nos dejaron. Un momentico, miro acá para compartirles pantalla. Kevin, cuéntame, ¿cuáles fueron esas civilizaciones de la antigüedad que estuvimos hablando en las dos clases anteriores? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles fueron esas civilizaciones de la antigüedad que estuvimos hablando en las clases anteriores? ¿Sí recuerdan? Eh, no era lo de Roma, Roma Ajá, del Oriente, Roma del... ¿Y cómo Mesopotamia, era que era la que defendía Mesopotamia, la... la, Pues las que yo leí, sí, la Mesopotamia, la griega, la romana, esas fueron las que vimos. Y parte de profe, había otra que era la que defendía a las iglesias. Ah, tú estás Porque, hablando es de la estructura de la organización de la Edad Media. Tú estás hablando de cómo estaba formado la estructura política y social en la Edad Media, que vimos la pirámide, ¿sí? Que estaba el rey, la nobleza, el clero y el estado llano, ¿sí? ahí, sí, señora. Bueno, Ahí entonces, estaba las respuestas estaban en la guía, ¿no? sí, todas las actividades que yo les coloco
siempre van a estar ahí en la guía. Por eso lo importante, y yo siempre en los talleres les digo que deben leer la guía, ¿sí? Muy pocas actividades los coloco en que investiguen, sino el tema de la exposición es el tema que tienen que investigar. En el taller que enviamos hoy, que vamos a enviar hoy, el taller número 3, sí hay una parte que vamos a hablar de la acción de tutela, pero ahí mismo en el taller está la lectura y respecto a la lectura ustedes contestan las preguntas. Y las otras dos anteriores sí es hacer un cuadro sinóptico de la Revolución Francesa, que lo vamos a ver hoy. Y la primera tiene que ver con todo lo que es el origen de Asia y África, ¿sí? Todo lo que conllevó a que todas esas culturas revolucionaran. Entonces vamos a hacer un repaso de esos aportes que nos dejaron las civilizaciones en la antigüedad y las precolombinas que vimos como los aztecas, los incas y los mayas. Y de la antigüedad las civilizaciones que vimos la Mesopotamia, la egipcia, la romana y la griega. ¿Listo? La civilización mesopotámica, ¿me están escuchando bien y me están viendo bien? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Es que iba a compartir pantalla, pero no sé por qué no me está dejando acá. Bueno, vamos a hacer así un breve repaso de los aportes culturales que nos dejaron esas civilizaciones antiguas y precolombinas. La civilización mesopotamia, hoy en día, se acuerda que les habíamos dicho que se encontraba establecidas en los territorios de lo que hoy forma Irán e Irán, y se acertaron diversas comunidades que hicieron diversos aportes a la humanidad. Les debemos a ellos muchos aportes que hoy en día los tenemos. Entonces, como la cultura sumeria, que era la cultura que se establecía en Mesopotamia, elaboró las primeras formas de escritura conocidas. Entonces, a ellos le debemos la escritura, ¿sí? A la civilización mesopotamia. Entonces, empezamos a hablar de la escritura cuneiforme. Escribían a partir de figuras. Ese recibía el nombre de cuñas o tallos o plantas que se empleaban para grabar ¿qué? Perdón, para grabar diversas formas, ¿sí? Diversas palabras. Entonces las hacían en forma de arcilla que les permitía manejar el registro de leyes o asuntos contables. Ahí ya empezaron a manejar la parte contable y también a escribir cosas en narraciones literarias. Otro aporte de la civilización mesopotamia es recordado por la cultura sumeria, que hace referencia a la historia de Gilgamesh, que conservaba en las tablillas a cuenta de diversos episodios de héroes. En la época de las civilizaciones antiguas siempre se hablaba de muchos héroes y de muchos dioses. ¿Se acuerda que hablábamos que creían en muchos dioses? Entonces, eso fue uno de los más importantes, digamos que aportes de la literatura de la antigüedad. Otro aporte de la civilización mesopotámica, también tenemos que hicieron varias construcciones. ¿Sí se acuerda que mostramos imágenes de las grandes construcciones tan lindas que hoy en día tenemos, como los figurats, que son torres de gran elevación, en las cuales se montaban los templos y observatorios astronómicos? Ellos, entre más altas las hacían, esas estructuras, esas construcciones, se pensaba que iban a estar más cerca a los dioses, entonces por eso las hacían así tan altas. También las esculturas de formas de esfinges, que tenían formas de animales con rasgos humanos, ¿sí? Adornaban algunos templos persas, eso en cuanto a la cultura mesopotámica, que hoy en día se conservan como diversos museos muy importantes que nos dejaron esas culturas mesopotámicas. Otro rasgo importante de esa cultura, otro legado de esa cultura mesopotámica, estuvo asociado con la creación de la moneda. Ya empezamos a hablar de la moneda para intercambiar ese intercambio de relaciones o transacciones comerciales, que empezó a formar la creación de la riqueza. Esos fueron los legados que nos dejó la cultura mesopotámica.
La cultura egipcia, sin duda, fue el primer elemento cultural que se recuerda de esta civilización, estaba asociado con la construcción de las pirámides. ¿Sí se acuerda que vimos un video y fotos de pirámides, que hoy en día es una de las 7 maravillas del mundo? Esa cultura egipcia con los faraones, estos monumentos eran construidos a mano, a mano de la obra esclava. Si ustedes vieron en la clase anterior, la estructura de esas civilizaciones, toda siempre estaba conformada al final por los esclavos o el estado llano. En esas construcciones, ¿sí?, de pirámides, sepultaban a los faraones. O sea, eran templos sagrados en los cuales sepultaban a los faraones o los personajes de gran importancia. Ay, ¿qué le pasaría a Tatiana? Se salió. Nos quedamos solitos, Kevin. Tatiana y Lina, no sé si fue que tuvieron inconvenientes con el internet. Vamos a mirar, alguien escribió por el grupo. Que no me escucha bien, Tatiana, pero ¿tú sí me escuchas bien? Kevin. Yo sí, profe. Sí, señora, yo la escucho perfecto. Y la veo perfectamente. Voy a escribirle a Tatiana, perdón, Kevin, un momentico, que Tatiana dice que no me escucha bien, pero debe ser el internet de él, porque si tú me escuchas perfectamente, ya le escribí que debe ser su internet. Y Lina, que tenía preparada la exposición para hoy, no sé qué le pasaría. Bueno. ¿Dónde le dio pena? No, estaba como un poquito congestionada, la escuché congestionada. Bueno, ya le escribí a Tatiana porque pues tú sí me escuchas bien. Bueno, Kevin, entonces aquí nosotros hablando de los legados que nos dejaron, sí dijo que era el de ellos. Bueno, los legados que nos dejaron esas culturas, esas civilizaciones de la antigüedad y también esas culturas precolombinas, ¿sí? Entonces decíamos que en la egipcia nos dejaron todo lo que tiene que ver con las pirámides, que eran los templos sagrados en los cuales sepultaban a los faraones, que era el personaje más importante de ese imperio, ¿sí?, de la civilización egipcia. Realmente esos son obras arquitectónicas que han despertado demasiada curiosidad en el mundo, por eso es una de las 7 maravillas del mundo, por su gran diseño arquitectónico de todos los tiempos. O sea, todavía hay, no se pueden imaginar los arquitectos de hoy en día, cómo pudieron esas edificaciones encerrar tantas técnicas que hoy todavía siguen siendo estudiadas y que en la actualidad resultan desconocidas, pero las siguen estudiando porque es algo asombroso, algo realmente asombroso. Esas pirámides, así como la gran esfinge que hablamos en la civilización mesopotamia, son construcciones que han sobrevivido al paso de los siglos y a climas, al desierto, convirtiéndose en uno de los mayores tesoros de la humanidad. Los egipcios también inventaron un tipo de escritura, así como la Mesopotamia, que era la jeroglífica, en la que aquí ya manejamos imágenes, que ayudaban a comunicar ideas, incluso piezas literarias. Empezaron ya a través de esta escritura jeroglífica de imágenes, a construir piezas literarias. Uno de los textos más famosos que nos deja el legado de la civilización egipcia,
fue el libro de los muertos, el cual dictaba cómo debían ser preparados los cuerpos para que pudieran ir a la otra vida, ¿sí? Entonces, por eso, no sé si tú has visto películas, Kevin, de que como embalsamaban a los faraones. ¿No has visto ninguna película de eso, Y Kevin? le sacan el cerebro por la nariz y lo rellenan de pura sal para que no. Bueno, imagínate esas creencias que tenían esas culturas o esas civilizaciones, eh, de preparar así a los cuerpos para la otra vida. Entonces lo que acontecía es que, según ellos, debían preparar el alma para después de la muerte. Ese libro precisamente precisó mencionar que los egipcios desarrollaban diversos métodos, o sea, había muchos métodos para garantizar la conservación de los cuerpos a través de lo que llamaban ellos, o llamamos hoy en día, la momificación. Entonces permitían que en la actualidad, Uy, profe, ¿qué le pasó? se me fue el internet aquí, pero tengo uno, pero es de la esquina y se anda usted escuchando entrecortar. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, pues por ahora la estoy escuchando bien. ¿Qué Bueno, habrá pasado? tal vez está bajito el internet ahí. Entonces, bueno, eso como resumen ahí de ahora de lo que dejó la cultura egipcia. El legado de la cultura griega, esto lo van a tener aquí en la guía número 3, para resumen de las anteriores clases, como concluir los legados que nos dejaron esa cultura. Junto a la romana, la cultura griega es una de las civilizaciones más importantes para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la cultura europea. El aporte más fundamental de esa cultura estuvo asociado con el desarrollo del concepto de razón. Esta nación oponía la visión estricta de la religión y lo que tiene que ver con todo lo de la superstición y el mundo que hoy en día es el juicio crítico del conocimiento. En Grecia surgió la filosofía, surgieron los filósofos presocráticos, entonces ya empezamos a hablar de la filosofía, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, ¿se acuerda que lo vimos? Y uno de los aportes grandes literarios fue los poemas de Homero con la Ilíada y la Odisea. ¿Nunca has oído de esos libros, Kevin? ¿De cuáles? ¿De la qué? De la Ilíada y la Odisea de Homero. Mm, sí, había unos muñequitos que hablan era de puros cuentos de eso. Ah, bueno. Entonces, También, ellos hablaban de dioses, de héroes, ¿sí? Esa era como su temática de la justicia, del honor, del amor. Entonces, poco a poco, eso fue una de las, digamos que de los grandes aportes o legados que nos dejó esa cuna o esa tradición griega. Por último, la romana. Aquí ya empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver también relacionado con la cultura griega. Hicieron grandes aportes a toda Europa, Asia y África a niveles arquitectónicos, los coliseos, desde el Coliseo romano que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerda que vimos tan bonito? Que hoy en día todavía, imagínense, después de tantos siglos y siglos todavía se conserva. Hay que resaltar la ambición y ya ellos inventaron los acueductos, las estructuras que Europa en la actualidad nos deja, el área del derecho. En Roma es la cuna del derecho y todo lo que tiene que ver con las leyes, el derecho romano. La civilización azteca, ya para hablar de las precolombinas, nos dejó todo lo que tiene que ver a los pueblos precolombinos y las culturas españolas que invadieron esos pueblos, los museos, los avances técnicos en la capacidad de manejar la agricultura. Ya empezamos a hablar de los avances de la agricultura, que casi todas las culturas anteriores, digamos que su primer aporte fue lo de la agricultura. La cultura azteca nos dejó también
temas importantes en la creatividad de los dioses, a la hora de mirar todo el desarrollo de esas expresiones que en la actualidad conocemos con el género dramático, el teatro y la literatura. Todas esas culturas aztecas nos dejaron todo eso. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a, ya hicimos como un resumen de todos esos legados que nos dejaron las culturas que vimos en las anteriores clases. Pero, ¿qué nos dejó o qué aportes empezaron a hablarse de Asia y África durante el Renacimiento europeo para empezar a hablar? Ahora vamos a ver un video de todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, por esas diferencias que existían en lo que vimos. ¿Sí se acuerda, Kevin? Que vimos esas diferencias que el clero y la iglesia, el clero que era la iglesia, perdón, y la burguesía y el rey no pagaban, la burguesía no pagaban impuestos, solo pagaban. El rey, los nobles, el clero y los esclavos y Ajá, ellos eran los los demás. únicos, el estado llano eran los únicos que pagaban impuestos, pero los demás no pagaban impuestos. Entonces, a raíz, Kevin, de todas esas diferencias, empezaron a darse todo el tema que tiene que ver con las revoluciones en el mundo. Entonces, vamos a ver, no sé cuántos minutos, espérate un momentico, creo que ya se va a terminar acá. En la siguiente sesión vamos a ver un video acerca de la revolución industrial, muy didáctico, para nosotros tener una idea de por qué surgió todo este tema, ¿sí? Entonces le voy a continuar comentando acerca de todo lo que tiene que ver, que esa relación en todos esos territorios de la época del Renacimiento europeo empezó a hablarse o a darnos todo el proceso de la colonización de América, de todo lo que tiene que ver con América. Las relaciones entre Europa y el continente africano, ¿sí? Europa y el continente africano, imaginémonos el mapa, ¿sí? Imaginemos el mapa. Y el continente asiático tuvieron determinadas relaciones por el comercio. Siempre se dieron esas relaciones por el comercio y por querer tener más poder y más territorio, ¿sí? Las confrontaciones entre estas culturas tanto islámicas como cristianas, porque se acuerda que vimos que la religión que se pasaba en esa época era la religión cristiana. ¿Se acuerda, que? Sí, señora. Bueno, entonces con relación a ese primer aspecto, lo que tiene que ver con el comercio, las relaciones comerciales entre Europa, Asia y África, favorecieron realmente las formas de las culturas de los pueblos asiáticos y de los pueblos africanos. ¿Listo? Entonces, todo ese debate de toda esa naturaleza, del comercio, de esa expansión del Islam, de esa expansión de todo ese territorio, generó profundo rechazo a la cultura islámica a fin de que no interfiriera con la consolidación del cristianismo. Entonces, en cuanto a todo ese tema de las diferencias de religiones, de las diferencias de clases, ¿sí? Habíamos hablado de estamentos y no clases sociales. Surgió que, por ejemplo, en China se dio el renacimiento de elementos de referencia que se habla de la constitución de la sociedad en China, donde las dinámicas del sistema político hacían parte de las dinastías. Entonces, ese era el carácter hereditario, iba pasando de generación en generación a través de los herederos de los dioses. Entonces las dinastías cambiaban cuando se daba, digamos, el fenómeno de insubordinación o la toma de control por parte de diferentes dinastías. A veces la sociedad lo tomaba desde el punto de vista que era más enfocado en que podíamos nosotros establecer relaciones
por la herencia. También se hacía en el tema de los reyes, todo lo que tiene que ver con las dinastías, y por eso ocurrió esa situación en Francia y todo lo que tiene que ver con Europa, Asia y África. Entonces ya empezamos a hablar de todo el tema del Renacimiento, y el pueblo chino tuvo que enfrentarse a muchas invasiones de tribus no chinas por conflictos, precisamente por ejércitos privados. ¿Para qué? Para invadir o tomar más control de territorios. Por ejemplo, en la China medieval se dieron enfrentamientos en la religión budista con el confucianismo. ¿Se acuerda que vimos eso? Lo de la religión de Confucio, y en la época, en la que hoy en día la religión confucionista, en la época del Renacimiento de Europa, la cultura china también vivía una especie de renacer. Entonces, todos esos temas de religión, de invasión de territorios, de lo que se dio el tema de que existía mucha hambre, mucho desempleo, muchas diferencias, fue lo que originó lo que vamos a ver ahora, el video de todo ese tipo de revoluciones que se dieron a través de la época en el mundo, ¿sí? Esos reinos africanos establecieron grandes influencias y que llegaron a tener o a ser parte de comerciantes intermediarios. ¿Para qué? Para que se invadiera o se tomara los continentes europeos. ¿Listo? Ahí digamos que es un breve resumen para empezar a hablar de que de esta manera puede verse que los continentes de Asia y África tenían una historia autónoma a la que tenía Europa, pero participaba como una fuente de intercambio comercial, y los valores culturales de los pueblos asiáticos y africanos llegaban a Europa para nutrirse de esos elementos estéticos, porque en Europa ya empezamos a hablar del arte, de la estética. Entonces Asia y África se nutrían de esos valores culturales, podríamos llamarlos así, y de esas condiciones de relación de expansión de credos y formas políticas para consolidarse en Europa durante todo el periodo colonial. Y aquí ya empezamos a hablar de la Revolución Francesa, que es el video que vamos a ver a continuación de esta sesión. ¿Listo? Listo. ¿Qué me puedes resumir ahí de lo poco que les he comentado, Kevin, acerca de los legados que nos dejaron las culturas de las civilizaciones antiguas y las precolombinas? ¿Qué se te quedó, Kevin? Para no hablar solo la profe. Pues que las civilizaciones, sí, que las Sí. civilizaciones antiguas pues dejaron un legado y que la- las otras civilizaciones, se me olvidó ¿cómo se llama? Las de, Precolombinas. ¿cuáles eran las que Las sí, pero había precolombinas. unas que, por lo que le entendí, habían unas que le intentaban como copiar las cosas o algo así, porque las otras civilizaciones tenían más avances. Claro, igual como todo, América copió muchas cosas cuando se empezó a hablar de la independencia de Europa, y por ejemplo Estados Unidos de Inglaterra, se copiaron muchas cosas en el tema de las civilizaciones de la antigüedad. ¿Qué se te quedó que nos dejaron? ¿Qué nos dejaron? ¿O qué construcciones, o qué fue lo que pasaba en esas culturas, Mesopotamia, egipcia, griega? Pues que dejaron que hicieron unas esculturas Ujú. muy buenas, ¿cómo es que se llama? No, tectónicas, algo así, Pirámides. pero la, no, pero usted había dicho una palabra ahí toda rara. Bueno, como las pirámides, las esculturas, Ajá. ¿cómo es que se llama eso? El Los grifos. Coliseo, el Coliseo romano,
nos dejó la escritura. Profe, ¿quién fue los que dejaron lo de los baños y eso? Que crearon los acueductos. ¿Fue esto? ¿Quién fue? ¿Grecia o La cultura, la última que vimos, la romana. La romana ya eso, empezamos a Roma? hablar acerca de que empezó a darse todo el mantenimiento de los acueductos y todo eso, la cultura romana. Muy bien, qué pilo. La cultura romana nos dejó todo lo que tiene que ver con la parte arquitectónica, edificaciones que aún se conservan y resaltar que inventaron todo lo que tiene que ver con el tema de los acueductos y estructuras que mantienen en pie diversas ciudades en Europa y en la actualidad. El Coliseo Romano, que es una de las grandes obras también. ¿Y por qué en estos 4 minuticos, Kevin, por qué esas culturas creaban eso tan alto para esas estructuras o esas construcciones tan altas? ¿Por qué fue que dije, Kevin? Pues para llegar, para hacerse como llegar más a los dioses o algo A así. los dioses, sí, que tenían esa precisión. ¿Y qué era lo que pasaba cuando Sí, morían? Cuando morían los faraones, ¿qué pasaba con ellos, Kevin? los disecaban y le sacaban el cerebro por la nariz, algo así. Los Los embalsamaban, momificaban. momificaban y embalsamaban No, para no, que no. tuvieran, supuestamente iban a tener, los preparaban para la otra vida, ¿sí? De esa forma los preparaban para la otra vida. Nos dejaron la escritura, eso fue otro de los legados. Entonces mira que todo ese proceso, y por ejemplo la romana nos dejó todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿sí? Grecia nos dejó el tema de la democracia. Entonces, mira que todos esos legados que nos dejaron esas culturas esas civilizaciones de la antigüedad, eh, siempre van a estar presentes en nuestra vida, siempre van a estar presentes en el surgimiento de cada nación y todo, y lo vamos a tener que estudiar y ver. ¿Por qué? Porque son legados que nosotros debemos comprender para, como dicen, si tú conoces tu historia, no volver a repetir, digamos, las cosas malas que en esa época sucedían, pero las cosas buenas sí las tenemos que copiar. Hoy en día nadie simplemente las civilizaciones incas como en el Perú, ¿te acuerdas que vimos que en Perú también están el Machu Picchu? ¿Te acuerdas que vimos esas esculturas también que crearon acá en parte de América? ¿Te acuerdas que vimos Sí, una imagen, señora. Kevin? Sí. Bueno, entonces imagínate que esas pirámides hermosas y esas construcciones hermosas y que todavía lo siguen estudiando porque pues, sin tener tantos conocimientos como pudieron hacer tantas cosas maravillosas que han soportado el desierto, que han soportado montones de sucesos de la naturaleza y todavía siguen en firmes, siguen perfectas, siguen intactas. Entonces, es algo asombroso. Correcto. Hay unas que están en Pascua, que son como unas cabezas Que están en qué que mejor. están enterradas. Que eso, creo que están en Pascua, algo así. En Pascua, yo no sé, eso es lo que escucho. Pero el caso es que son unas cabezas grandes y están enterradas. Pero cabezas de humano, mi amor. No, o sea, una escultura, Ah, ok, pero ok. tienen, Ok, y también y, y, ¿cómo hijo? y ellos tienen un cuerpo y todo, pero ya están enterrados y llevan muchísimos años ahí. Que el tiempo que andan se le enterró hasta la cabeza, que va hasta la cabeza. Ah, pero son esculturas, ¿sí? Sí, señora. No humanos que enterraban momificándolos, ¿no? No, Ah, ok, ok. esculturas. Bueno, esculturas. Ok, hijo. Entonces, vamos a la siguiente sesión
Después de esta sesión salimos al break de 20 minutos y volvemos nuevamente. Vamos a ver el siguiente video, ¿vale? Bueno, Listo, volvemos profe. a ver.